Hola, mi nombre es Elsie Cartaya Alegría, yo soy estudiante de la asignatura de Matemáticas 3 y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la representación de una función como una serie de potencia. Esta información la encontramos en la lección número 25. Vamos a recordar que anteriormente, en la lección anterior, estábamos hablando sobre qué era una serie de potencia y los intervalos de una convergencia. Lo que vamos a hacer para poder explicar este tema, lo voy a hacer con dos ejercicios que seleccioné de la guía 25, en el que voy a explicar qué es cómo de tener una función, voy a de una función llegar a una serie de potencias. Y obviamente al ser una serie de potencias, pues utilizaremos algún criterio para poder saber cuál es el intervalo de convergencia. Entonces, a continuación, el ejercicio que seleccioné es el ejercicio número 1 de la lección 25. Y dice, encuentre la serie de potencia geométrica para la función f de x igual a 1 sobre 2 más x, ¿verdad? Entonces, habíamos planteado unos objetivos antes de iniciar el video y habíamos dicho que nuestro objetivo acá es de esta función construirla a una serie de potencia y luego al tener una serie de potencia pues evaluar el criterio, el intervalo de convergencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es, sabiendo que 1 sobre 1 menos r, ¿verdad? Representa que esta es la fórmula que se utiliza cuando estamos hablando de una serie geométrica y decimos que converge, ¿verdad? Teniendo esta condición, que es que tiene que ser menor, la razón tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Tenemos que nuestra función, ¿verdad? Debemos llevarla, o sea, debemos reescribirla en esta forma, o sea, que en el numerador aparezca el número 1, ¿sí? Que en el denominador aparezca 1 menos el valor de r. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos fue sacar factor común un medio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando aplicáramos un medio aquí y aquí, nos llegara esto, y cuando un medio multiplique a 2, pues aquí va a quedar 1, ¿sí? Igual que acá, un medio es una propiedad distributiva y aquí quedó un medio positivo de x. Luego ese un medio también lo colocamos arriba, ¿para qué? Para que no se alterara la expresión, ¿sí? Debido a que 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 por 1 es 2 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Entonces la expresión no se está alterando. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿verdad? Lo único que nos falta, ¿verdad?, es poder escribir la razón como menos el valor de la razón. Entonces lo que hicimos fue sacar factor común menos, ¿verdad? Y llegamos a esto. Esto que está acá, nosotros lo conocemos y es el valor de la fórmula de la convergencia de una serie geométrica, en la cual en el numerador tenemos a y en el denominador este sería la razón. Ahora, sabiendo esto, podemos escribir esto como una serie geométrica. O sea, quiere decir que a sería el valor de un medio y la razón sería menos x sobre 2. Una vez obtenido esto, ¿verdad?, lo que hacemos es, de esta forma de serie geométrica vamos a llevarla a una forma de una serie de potencias, ¿sí? Que es lo siguiente. Dice, una vez encontrada la representación de una serie geométrica, ¿verdad?, lo que vamos a hacer, como expliqué, es escribirlo como una serie de potencia, ¿sí? Ahora, una vez que teníamos esto, ¿verdad?, lo que hacíamos es, por ejemplo, esta forma ya tiene forma, ¿verdad?, de una serie de potencias. Y a su vez estamos viendo que esta forma que tiene es una serie alternada, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos esto, ¿verdad?, una vez que tenemos como la fórmula de una serie de potencias, lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de la razón para encontrar el intervalo de convergencia, sabiendo que el criterio de la razón establece que si el límite de n cuando tiene infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1, entonces quiere decir que converge. Y esto debe cumplirse para encontrar los valores de x para el cual esto converge. Ahora, recordemos que esto debemos escribirlos como los términos de n, o sea, sub n más 1 y abajo los de n.
Si nosotros vemos nuestra fórmula, los de n ya lo teníamos. Y lo que hicimos para escribirlos a sub n más 1 fue estos mismos términos, pero agregarlo el n más 1, que sería n más 1, n más 1. O sea, agregarle el más 1 aquí, el más 1 aquí, y aquí agregarle el más 1. De modo que nos diera esto que tenemos acá. Ahora, aplicamos doble C y podemos ver qué cosas se pueden ir. O sea, se pueden simplificar. Por ejemplo, el menos 1 a la n se va con este de acá abajo. El x a la n se va con este de acá abajo. El 2 a la n se va con este de acá. Y uno de los dos se va con este de acá. De manera que en el numerador quedó menos 1 por x sobre 2, ¿verdad? Y podríamos incluso sacar esto porque son números adelante. Eso me daría menos 1/2 del valor absoluto de x, ¿verdad? Si nosotros evaluamos el límite de esto, pues nos vamos a dar cuenta que eso va a seguir siendo x sobre 2. Entonces el valor absoluto de un medio de x sobre 2, pues sigue siendo x sobre 2. Ahora, teniendo que ya esto era menor que 1, ¿verdad? Aquí, con este valor, nosotros vamos a poder desarrollar este valor absoluto, y lo que vamos a hacer es despejar este 2 de la x para poder ver cuál es el intervalo de convergencia. ¿Sí? Esto es, ¿verdad? Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Y entonces tendríamos que el intervalo de convergencia se encuentra entre menos 2 y 2. O sea, esto quiere decir, ¿verdad? Como hay unas desigualdades estrictas, que no es que cuando x igual a 2 y x igual a menos 2, la serie converge allí. No, por el hecho de que están usando desigualdades estrictas, pues quiere decir que esos valores no los está tomando. Él solamente está tomando los valores que se encuentran entre menos 2 y 2. O sea, 1 y 0 y menos 1. ¿Sí? Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 3 de esta misma lección, que dice: encuentre la serie potencia geométrica para la función 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Vamos a recordar que lo primero que debemos hacer es escribir esto con la fórmula de la convergencia de una serie geométrica, que sería 1 sobre 1 menos r. Pero en este caso mi r, o sea, es x al cuadrado, porque lo demás ya se parece. O sea, en el numerador aparece el 1 y el 1 que ya estaba abajo. Entonces, esto lo vamos a escribir como una serie geométrica, sabiendo que a es 1, la razón es x al cuadrado, y eso va a estar elevado a la n. Luego, esta forma de serie geométrica la vamos a escribir como una serie de potencias. Y pues ahora, como ya tenemos una forma de una serie de potencias, lo que vamos a hacer es, utilizando el criterio de la razón, ¿verdad? Ver. Entonces sería el límite de n cuando tiende a infinito de a sub n, que es esto. Eso va a estar en el denominador. Y a sub n más 1 sería a esto agregarle un 1. ¿Sí? Esto se puede separar como un producto de potencias de bases iguales, como x a la 2 elevado a la n por x a la 2. ¿Sí? Y en el denominador pues ya teníamos x a la 2 elevado a la n. Como en el numerador y en el denominador hay un término que es igual, se simplifica, y lo que nos quedó fue el límite de n cuando tiende a infinito de x al cuadrado. Eso va a ser x al cuadrado. Y utilizando el concepto de la definición de la convergencia de una serie geométrica, pues vamos a decir que eso es más pequeño que 1. ¿Esto para qué? Esto para poder hallar el intervalo de convergencia, o sea, el intervalo que tiene x para poder decir que converge. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos un exponente cuadrático, del otro lado pasaría como una raíz. ¿Sí? Entonces sería la raíz de 1 es 1. Y aplicando la propiedad de el valor absoluto, pues tendríamos que el intervalo de convergencia está entre menos 1 y 1. Recordando que x, cuando es igual a 1 y menos 1, la serie allí no converge, allí diverge. Donde converge es en el valor que se encuentra entre ese intervalo, ¿sí? O los valores. En este caso los valores son... Entonces, una vez que tenemos esto, podremos decir que ese es el intervalo de convergencia. Y listo. Esos eran los dos ejercicios seleccionados de esta lección número 25. Gracias.